¿Por qué? Porque en lugar de crecer la potencia, comienza a decrecer. Entonces, una oscilación pendular de gran amplitud, si no es lo suficientemente grande, se comporta como una de pequeña, pero si es demasiado grande, nos lleva a la salida de sincronismo. No nos destruye mecánicamente la máquina, pero nos la saca de sincronismo. Y los últimos casos de oscilaciones pendulares que nos quedan son los que se llaman las oscilaciones forzadas. Pero ahí ya no hay análisis gráfico ni nada, es simplemente comentárselo. A ver, desde el punto de vista de la definición, ¿qué era una oscilación libre? Se producía una perturbación, empezaba a oscilar el rotor, pero ya no había más perturbación y no le quedaba otra que amortiguarse. Si es forzada, ¿qué querrá decir? Que siempre lo vamos a estar excitando a ese sistema. ¿Cómo es? En el caso del generador que está alimentando un motor que hace funcionar un compresor de pistón. O el motor síncrono arrastrando al propio compresor de pistón. Es decir, cada media vuelta o cada 2 vueltas tiene que sufrir una variación de potencia. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con que si ese motor o si ese generador, pensémoslo como generador síncrono, está conectado a una red previamente energizada, va a aparecer un momento sincronizante. Al haber un momento sincronizante va a haber un momento director. Al haber un momento director va a haber una frecuencia de resonancia y corremos el riesgo de que se nos destruya la máquina. ¿Qué debemos hacer para disminuir ese riesgo? Un enorme momento de inercia y un enérgico arrollamiento amortiguador. Por más que tenga esas perturbaciones de carga, amortiguarlo más rápidamente y de la manera más enérgica las oscilaciones con un enérgico arrollamiento amortiguador y con un enorme momento de inercia. ¿Por qué? Porque ese generador está conectado a una red previamente energizada. El momento sincronizante, ¿cuándo existe? Solo cuando tengo una red previamente energizada. Si no tengo una red previamente energizada, no aparecen las diferencias entre momento motor y resistente y no aparece el momento sincronizante. Entonces, las oscilaciones pendulares dependen de esas dos cosas. Máquina sobre red previamente energizada. Vamos a tener momento sincronizante, oscilaciones. ¿Cómo las amortiguo? Con arrollamiento amortiguador y momento de inercia. Vamos a el otro caso. Máquina aislada. Es decir, una máquina aislada de la red, alimentando una carga eléctrica puntual. Un generador para hacer funcionar solamente el motor eléctrico de ese compresor de pistón. Al no tener la red previamente energizada, no tengo una frecuencia de red que me diga a qué velocidad tiene que marchar en sincronismo la máquina y con respecto a cuál debe actuar el arrollamiento amortiguador. ¿Cómo actuaba el arrollamiento amortiguador? Cuando oscilaba frente al campo de la red. ¿Sí? No, una consulta. Sí. Eso pasa es cuando se acelera el bobinado ese. Claro. O sea, por ejemplo, en un amolador, en una agujeradora. Sí. Cuando vos le pones el par de cargas. Bueno, lo que pasa es que eso es un motor asincrónico. Eso de qué haces el bobinado de aceleramiento. ¿Se trata de estas oscilaciones? No, porque esos son motores asincrónicos. Estos son sincrónicos. Ah. Es diferente. Lo que sí, vos en un motor asíncrono, cuando lo frenas mecánicamente, pierde velocidad y consume más corriente. ¿Por qué? Porque en la jaula de ardilla se producen tensiones más altas y circulan corrientes más grandes. Cuando acá tenés diferencias de velocidad más grandes entre el campo estatórico y el rotor, el arrollamiento amortiguador funciona más enérgicamente. Pero ¿qué necesitas tener para que funcione el arrollamiento amortiguador? Sí o sí necesitas tener el campo de reacción de inducido producido por la red. ¿Para qué? Para que eso te diga cuál es la velocidad de sincronismo y frente a él oscile el arrollamiento amortiguador. Si en cambio vos a la máquina la tenés no aislada de la red,
¿Qué pasa? No hay una tensión de red que me diga cuál es la velocidad de sincronismo. Entonces, por más que se acelere o desacelere el rotor, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con que el arrollamiento amortiguador no oscila frente a ningún campo. ¿Por qué? Porque el campo de reacción gira a la misma velocidad que los polos. Si los polos se apuran, el de reacción se apura. Si los polos se frenan, el de reacción se frena. Pero siempre marcha a la misma velocidad que el rotor. Entonces el arrollamiento amortiguador no funciona. No tiene sentido ponerle arrollamiento amortiguador a un generador que va a funcionar aislado de la red. ¿Qué es lo único que nos queda por hacer ahí para solucionar el problema? Solo enorme momento de inercia. No voy a tener un comportamiento electrodinámico en un arrollamiento amortiguador para que me ayude. Entonces, cuando la máquina esté conectada a la red, enorme momento de inercia, más arrollamiento amortiguador, porque va a haber un campo de reacción a velocidad constante y los polos, al oscilar frente a ese campo de reacción, van a hacer que el arrollamiento amortiguador funcione. En la máquina aislada, la reacción es propia de la máquina. Si el rotor se acelera, la reacción también. Si el rotor se frena, la reacción también. Entonces no hay oscilación de polos frente a la reacción inducida. El arrollamiento amortiguador no funcionaría. Entonces lo único que nos queda es momento de inercia para las oscilaciones forzadas. Y ese momento de inercia, Sí. yo lo veo cuando desarmo una máquina, el rotor tiene como unas pequeñas escalaciones. Unas escalaciones que tiene. ¿Eso ayuda también en el momento de inercia? Son como unas ranuras que tiene. No, son las ranuras. Pero tiene como calado, así comido, como... La semana que viene, cuando veamos allá los pedazos de motor en el laboratorio, Pienso que le hacen eso para que le dé estabilidad al giro, para que no empiece a vibrar, algo así, yo Sí. supongo. No, pero Puede ser una vez. no No, como está comido de costado así el rotor. ¿Cómo comido? No, ahí me perdiste. Ah, sí. Ahora se ve mostrar. Dale, por favor, porque por ahí nos sirve para ver de qué se trata. Sí. O de última, la semana que viene vemos si Pero los que están cuando acá. desarmo agujereador o molador, No, pero de nuevo, ten en cuenta esto. Esos son motores asincrónicos. tiene como calado así. En donde el motor ¿Puedo asincrónico... soltar el bobinado así vos? No, A ver, con seguridad lo he visto porque yo también en el colegio he desarmado cientos de motores y Pienso eso que que da combinarlos. inercia, o sea, ayuda a la inercia. Eso. No, porque en realidad la inercia tiene que ver con la masa rotante nada más. Y si vos le calaste algo, perdés masa, si vamos al caso. Acá, pero para que no vibre. Ah, no, bueno, está bien. Eso es para mantenerlo balanceado. Exacto. Pero eso es netamente mecánico. Acá la oscilación, si bien se termina tornando mecánica, tiene un principio eléctrico. Eso sí es netamente como la rueda del auto, ponerle los plomos a la rueda del auto para que no se desbalancee. Es solo para eso. Bueno, pero se dio cuenta de que... Sí, ahora sí, ahí cae. Pero no, nada que ver con eso. nada que ver eso. No. Esto vos lo podés tener perfectamente balanceado, pero en el momento que aparece una perturbación no tiene que ver con una deformación física, sino con un momento sincronizante que es la reacción del par motor y del par resistente. Entonces, tener en claro esas cuestiones. Si la máquina está aislada, el arrollamiento amortiguador no sirve de nada, nos queda solo la inercia. ¿Preguntas? Sí. Lo de la rosa del pene, no, Marte. Y hablar con los tirones para empezar a dibujar eléctrica. El Marte no no, podemos lo de ver. la resonancia, eso. Entonces el peligro es cuando yo entiendo que puede quedar el campo ahí generando Sí, todo lo que vimos. sí. La oscilación pendular. La oscilación. El problema es cuando lo peligroso es si conectamos una carga que tenga el mismo oscilación. Ya, exactamente. Parecido, sí. Si en este generador se produjo una perturbación y todo eso llevó a que se amortiguara, perfecto. Pero si antes de terminar de amortiguarse ya vino otra oscilación, que la amplifica un poco más, y antes de terminar de amortiguarse se queda más grande, vino otra perturbación y te lo amplificó más, ahí viene el problema. Que aparezcan cíclicamente no tiene problemas mientras se alcance a amortiguar la primera perturbación antes de que venga la segunda. Que desaparezca esto y recién venga, que desaparezca esto y recién venga. El tema es que si antes de desaparecer esta oscilación ya vino una nueva perturbación y entra justo en resonancia, se viene amplificando cada vez más. Ese sería el problema.
De ahí más que se produzca y desaparezca, en realidad no produce tanto problema. ¿Les tomo asistencia?